Bueno, muchachos, vamos a empezar con los periódicos. Ay, sí, vamos. Bueno, buenos días. Mi grupo está conformado por José Virginia, Iniciativa Taja, Pablo Castilla. Entonces va a empezar Iniciativa Taja explicando qué es el. Son plantas que se caracterizan porque tienen vasos productores, pero no tienen flor ni fruto. Su desarrollo secundario es que en zonas tropicales pueden llegar a medir hasta 20 metros de altura y tienen el aspecto de una palmera. Características sobre los pteriófitos. Los pteriófitos son plantas muy antiguas, hay más de 13.000 especies en total, son primitivas, están en clima cálido y templado, se reproducen a través de esporas, tienen también varias partes como lo son la hoja, la raíz, la flota, etc. Los helechos juegan un rol muy importante en el ecosistema, ya que son colonizadores y ayudan a reparar zonas dañadas por alguna otra razón. Los helechos también pueden modificar el ciclo del carbono y del nitrógeno, del fósforo y del nitrógeno. Ellos como tienen un éxito muy grande de reproducirse, a veces puede llegar a ser un daño ecológico y económico, ya que se reproducen en masas y también eso hace que los helechos también pueden hacer que los plantas no crezcan. Entonces lo que hacen es quitar toda la vida que solo quieren ellos. Surgieron en los siglos siberiano unos 400 millones de años atrás, ocupando la región de transición entre la Tierra y el agua. Fueron las primeras plantas terrestres en presentar rasgos conductores de savia y hasta más, a pesar de no tener raíces verdaderas. Alcanzaron su mayor importancia en el periodo carbonífero cuando fueron elementos dominantes de la flora terrestre. Y actualmente se han documentado más de 13.000 especies de este tipo de plantas y son la principal fuente de alimentos para animales. Bueno, pues encantada, pues la comparación de la la reproducción de los pteriófitos, bueno, periófitos, bueno, primero que todo, sus partes son el fonde, que por generalmente es la hoja, que siempre vemos, los soros, que es como unas bolitas que están atrás de la parte posterior de la hoja, en rizoma, que es el tallo, y pues el tallo pues en esta planta está cubierto de tierra y no siempre es lo que se ve, y pues sus raíces. Bueno, su reproducción se da cuando, en el fonde, los soros como que se desprenden, pero entonces los soros son unas pequeñas cápsulas que contienen esporangios, los cuales a su vez son otra cápsula para las esporas, las cuales dentro de sí mismas están haciendo un proceso de meiosis, y ya cuando estas están listas para salir y germinar, van a buscar como un terreno húmedo para poder germinar mejor, y estas a su vez van a generar gametos o prota, lo que es este dibujito ahí de forma de corazón, los cuales van a generar un gameto masculino y un gameto femenino. Después van a tener como arqueoginio, que es como la parte femenina de la reproducción, o sea, la ovocélula, algo así, y el artenio, que es la parte masculina, para cuando después se da la fecundación. Entonces, después de que ya se dio como el proceso
de que estos dos ya se separaron y se generaron, se van a volver a juntar, pero entonces es el arterino el que va a buscar al arqueoquimio para fecundar y generar un cigoto, y este a su vez después va a crecer y va a generar otra vez un espora, ¿cómo se llama? Bueno, va a generar otra vez la misma planta que se ve en el inicio. Los helechos se distribuyen en zonas templadas y cálidas entre los 2 y 27 grados centígrados en climas húmedos y subhúmedos. Son plantas que crecen sin semilla y su característica más sobresaliente es que tiene hojas grandes y pinnadas. Los isoetes. Los isoetes, como había dicho también Paula, no producen semilla, se producen a través de esporas, son muy pequeñitos como se ve en la imagen, también crecen en climas húmedos, se descubrieron en 2011, se descubrieron en Alemania y también tienen raíz. Los equisetos son plantas carentes de flores y tienen un tallo hueco y articulado. Ya, profe. Bien. ¡Bravo! No tengo para los... Yo sí, cuando las tengo paradas, ahí sí. Listo, muchachos, sentados. Gracias, profe. Muchas gracias. Bueno, muy bien la explicación. Las diapositivas también. Pero hay un problema. Pero ¿qué pasó? Muy bien. 100 en las diapositivas y 95 en la extra. Ahora, estuvo muy bien explicado y felicitaciones a Piñal. ¿Listo? Alejandra, tienes una cita médica. Ya. ¿A qué hora tienes la cita, Alejandra? Yo a las 12, pero es por allá cerca del centro y pues tendré que salir antes y almorzar. Entonces, una cosa, ¿qué grupo tienes tú? De las... Ay, se me olvidó. ¿Angiosperma? O sea, Angiospermas, sí. cortico, pues. Entonces, dale de una y ahorita explico pteriófitos y angiospermas de una. ¿Quiénes son los de? ¿Todos están virtuales? Sí, sí, señor. Sí, profe. Dame un momento, profe, ya comparto. Dame un momento. Sí. Es que, ¿qué tan bueno eres para detectar el sarcasmo? Pues está haciendo mucho frío. Entonces, vamos sarcástico y digo, uy, qué calor tan bravo. Te lo explico. ¿Cómo se dice? Uy. ¡Fuera! ¡Fuera! Tío, entonces, ¿cómo siguió en su malestar? Por eso, pero ¿y el resultado cuándo te salió? Fue una prueba rápida. Sí. Esas no son tan eficaces. Pero 20%. Pero igual no te van a hacer PCR. Listo, empieza el muchacho. Ya está el alcohol. ¿Listo? Buenos días. Mi grupo va a presentar qué son los angiospermas y para qué sirven su función. Bueno, ¿qué son los angiospermas? Las plantas angiospermas, que se conocen más como las plantas con flor y que tienen semilla ósea espermatofitas, que componen un grupo muy diverso de formas y colores. Esto sucede por la relación como tan estrecha que tienen las plantas con la flor y con sus polinizadores, ya sean insectos
o el mismo viento. Ellas han tenido una evolución y estrategias para que los polinizadores se sientan atraídos por las flores y así lleguen al polen para que después vaya al órgano reproductor de las plantas, haciendo así llevar a cabo el proceso de reproducción vegetal. Bueno, cuéntame, Dani, ¿cómo se da el funcionamiento de las flores? Bueno, las angiospermas en nuestro planeta, su apariencia y, bueno, sobre todo su funcionamiento, que es lo más importante en los ecosistemas, hacen un cambio drásticamente. O sea, en sí, los conos de los pinos pueden considerarse flores. Las angiospermas llevaron todo al siguiente nivel con la aparición de las flores verdaderas. También se encuentran pétalos de colores, aromas, néctar, coevolución con diferentes especies de insectos, polinizadores, por supuesto, y pues, por último, frutos diversos. Antes de todo, bueno, hay que tener en cuenta que la flor es una estructura formada por hojas modificadas, organizadas alrededor de un tallo central. Y bueno, voy a rayar la pantalla para explicar sus partes. Empezamos con el cáliz, que es el conjunto de sépalos. Los sépalos son como esas hojitas que van por acá, así. Eh, la corola, que es el conjunto de pétalos, que los podemos evidenciar acá. Son estos. El androceo, que es el conjunto de estambres. Los estambres son estos amarillos con blanco que podemos ver acá. Y pues por último, el gineceo, que es el pistilo. El pistilo va desde esta parte hasta acá. Bueno, acá cabe aclarar que lo más llamativo de las flores son sus pétalos, que suelen presentar vivos colores para atraer a los polinizadores. Y pues hay que tener en cuenta que por lo general las plantas que son polinizadas también tienen que ver gracias al viento. También quiero hablar un poco, antes de ya ir con la siguiente persona, acerca de los órganos sexuales que están localizados en el centro de la flor. Bueno, en sí en el pistilo, ya que está dividido en un estigma largo que tiene sustancias pegajosas para atrapar el polen, que lo lleva hacia el ovario protegido dentro del tejido de los carpelos. Para explicarme, bueno, un poco mejor, son hojas modificadas que forman las paredes de los ovarios en la flor. Ahora vamos con mi compañera Alejandra, que nos va a explicar cuál es el proceso de creación de un fruto. Bueno, para empezar, el fruto, digo, la semilla es el cigote, que pues es el término de la unión de las células sexuales masculina y femenina. Esta se desarrolla y forma la semilla. En ella se diferencian tres partes: el embrión, el albumen y las cubiertas protectoras. El embrión se origina a partir del cigoto y es un embozo de la futura planta. En él se diferencia una racilla, un pequeño tallo y una de dos pequeñas hojas llamadas cotiledones que almacenan nutrientes. El albumen es una sustancia nutritiva que rodea el embrión y lo alimenta. Las cubiertas protectoras rodean a la semilla y la protegen. En la parte del fruto, que es la planta, es una angiosperma, que es lo que estamos diciendo, alrededor de la semilla se forma el fruto y después la fecundación. La flor pierde los pétalos, los sépalos se transforman en escamas y los estambres y estilios, y el estigma se marchita. En algunas frutas, como las manzanas, se pueden observar sus restos que permanecen en ellas. Las paredes de los ovarios se engrosan y forman el fruto, que encierran en su interior a la semilla. La función del fruto es proteger a las semillas y colaborar en su dispersión. Hay dos tipos de frutos: los carnosos, como las manzanas, que acumulan reservas, y los secos, como las nueces, que tienen las paredes endurecidas. Bueno, a continuación voy a explicar el ciclo vital de una angiosperma y el manzano. Para pues, eso voy a también rayar la pantalla. Bueno, primero, la producción del polen. La flor produce granos de polen, esporas masculinas en las arterias. O sea, aquí en la hojita y va a otra flor, que ahí es la polinización de los insectos que transportan el polen hasta el gineceo de otra flor, que es la parte femenina. La siguiente es la fecundación del óvulo, el grano de polen en lugar del tubo polínico, que contiene el gameto masculino. El tubo crece y llega hasta el interior del óvulo, donde se encuentra el geometrofito femenino, en el cual se crea el embrión. Y bueno, aquí está la formación de la semilla y el fruto.
El óvulo fecundado se transforma en la semilla y que lleva un embrión en su interior y a su vez el ovario se transforma en el fruto. Y por último, la maduración de la semilla y la germinación. El fruto y la semilla maduran y la semilla se encuentra en condiciones adecuadas que da origen a una nueva planta y un fruto. Juan, ¿cómo aparecieron los angiospermas y cómo evolucionaron? Según diversos estudios, se han encontrado fósiles de angiospermas, los cuales, según las investigaciones, provienen de la era secundaria, del Cretáceo inferior, y pues gracias a esto los estudios infieren que debieron aparecer más o menos en el Triásico o el Jurásico. Em, pues, Gracias a la evolución de los angiospermas, hemos tenido muchas ventajas evolutivas, como lo son flores hermafroditas, flores más reducidas en tamaño y la fecundación mucho más rápida, la protección de los primordios seminales dentro de los carpelos, la polinización por zogamia, más eficiente y económica que la anemogamia, y granos de polen con cemento polínico. Samuel, ¿me puedes decir cuáles son los grupos principales de los angiospermas? Claro, Juan. Existen, digamos, dos tipos de grupos grandes en los angiospermas. Los primeros son las dicotiledoneas, que estas se caracterizan por presentar dos cotiledones durante el desarrollo temprano del embrión. Tienen hojas con venación ramificada y sus flores tienen por lo general 4 o 5 piezas. Su tejido vascular forma un anillo concéntrico en el tallo. También pueden ser plantas herbáceas o desarrollar tejidos lignificados. La mayoría de dicotiledoneas producen polen con 3 poros. El sistema de raíces, por lo general, está anclado mediante una raíz más grande o, digamos así, dominante, em, formada desde la radícula embrionaria. Las dicotiledoneas comprenden unas 2/3 partes de todas las plantas e incluyen especies muy importantes para la economía mundial, como el café, la papa, el tomate, el girasol, el frijol, la caoba, entre otras. Por el contrario, el plátano pertenece a las monocotiledoneas. Como su nombre lo dicen, estas se distinguen por la presencia de un solo cotiledón para alimentar a sus embriones. Sin embargo, no es su única característica. Otra podría ser la venación paralela de sus hojas y flores con piezas que se distribuyen en una simetría de 3 o 6 partes. No producen madera, aunque algunas palmetas tienen un tejido resistente y fibroso que pueden cumplir una misma función que la madera. El polen de las monocotiledoneas presentan un solo poro. Su tejido vascular no está organizado en algún patrón particular y el sistema radicular no se distingue como las dicotiledoneas por una raíz dominante. Las monocotiledoneas incluyen plantas como lirios, orquídeas, pastos y palmeras. También tienen una gran relevancia en la economía, ya que el arroz y otros cereales, el maíz, la caña de azúcar, las piñas y los plátanos también son monocotiledoneas. Bueno, esto sería todo sobre los angiospermas. Gracias. Bueno, muchachas, Samuelín, Vale. algo importante. No se dice dicotiloneas, sino dicotiledonias. Hilde. Hay dos tipos Ok, de profe. grupos Perdón. muy importantes. Son las monocotiledonias y las dicotiledonias. Muy bien. Creo que no trae más dados. Sí. Esperen un momento, muchachos. Esperen un momento. Ay, ay, ay. ¿Cuándo traje? Sí, lo traje.
Uy, qué calor. Bueno, ahora sí, ya, qué pena. Listo, muchachos, entonces, empecemos por los peridófitos. Bueno, muchachos, la exposición 100, obvio. 100 y 100. Gracias, profe. Pero no te di una vez nada. ¿Quién? Me acuerdo. Bueno, ay, ay, ay. Ahora sí, ya. Los pteriófitos son un grupo de plantas, o bueno, digamos que después de los briófitos, un grupo de arbustos que ya se fue desarrollando. Recuerden que los briófitos eran los musgos o plantas muy pequeñas, ¿sí? Pero ya cuando empiezan a aparecer los pteridófitos, ¿cierto? Los pteridófitos van a tener una característica y es que ya sus hojas empiezan a ser hojas compuestas. ¿Listo? Está pasando un avión. Un momentito. Entonces empiezan a hacer sus hojas ya mucho más compuestas, son hojas mucho más grandes y especializadas y ya van a empezar a tener un sistema vascular. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué creen ustedes? Bueno, sí pueden almacenar cosas, pero lo importante cuando hablamos de sistema vascular, tanto en plantas como en animales, estamos hablando del sistema de transporte de sustancias. ¿Cómo se llama nuestro sistema vascular? Sistema. Eso es un órgano. ¿Cómo? Muy bien. Sistema circulatorio, conformado por venas y arterias. En el caso de estos amigos, vamos a tener ya un protosistema circulatorio también, donde se van a empezar a transportar sustancias de la fotosíntesis y también de la absorción de nutrientes. ¿Listo? Entonces, mis pequeños, los pteridófitos ya empiezan a tener varias estructuras especializadas de reproducción. Recuerden que los briófitos se podían reproducir sexualmente, ¿sí? A partir de un arqueogonio, o sea, una partecita que salía y producía células sexuales masculinas y femeninas. En este caso, de los helechos, sobre todo los helechos, vamos a tener soros. Estos son los soros. ¿Listo? O sea, cuando ustedes ven un helecho y le sale como unos punticos en la parte inferior de la hoja, eso que van a ver ahí son células, ¿cierto? No, más vivas que nunca y con ganas de vivir. ¿Por qué? Porque cuando se dispersan van a dar origen a más helechos. Entonces, es muy normal, digamos que las adaptaciones obviamente suelen estar muy ligadas a las actividades humanas. Muchas de ellas suelen estar ligadas a la actividad humana. Entonces, nosotros a veces cuando vamos al campo o en algunos lugares donde hay helechos, vemos oros que dicen, numeral Team Mabel, te amo. Entonces, los oros van a ser este tipo de punticos que van a tener muchas células. Obviamente, no todas se van a reproducir, no van a lograr hacer helecho, pero por eso se producen en grandes cantidades. Ahora, los helechos fueron muy dominantes por las plantas más dominantes del planeta en algún momento.
¿Cómo qué? Bueno, los musgos sí, pero es que los musgos necesitan muchas condiciones. Una época donde se supone que el planeta era mucho más caliente de lo que era ahora, un poquito más. Y era en la época del Jurásico, el Triásico, etcétera. Entonces, en toda la época de los dinosaurios, estas plantas empezaron a crecer. Ver helechos en grandes cantidades en Bogotá no es tan común. En donde sí es muy común, en tierra caliente. Es más común. Gracias, Moreno. ¿Por qué Melgar es tierra? Muy bien, Melgar. Muy bien. Pues tienes que. ¿Eso qué marca es? Qué pena. ¿Apósicos 8000 o qué? Ya se le olvidó la hora de teatro, ahora ya no va. No, perdió. ¿Qué? Bueno, entonces vean. Estos van a ser como la función principal de reproducción, sobre todo un tipo de reproducción asexual. Ahora, todas las plantas, sobre todo las gimnospermas y angiospermas, pero también pasa con los helechos, tienen reproducción vegetativa, se llama eso. O sea, reproducción. Muy bien, Morenito, está ahí brillante, está Illuminati, por eso está copiando todo, ¿cierto? Entonces, bueno, vuelvo y repito, ¿no? Pues por si se les ha olvidado, deben tomar nota de todos los apuntes de las exposiciones, de todos. Y de todo lo que yo diga. Porque cuando yo revise apuntes, si no tienen, así sea, o sea, si les hace falta, si sea una exposición, les pongo 30. Tienen que estar todas. Tienen que estar todas. Si les hace falta, pero yo las copié todas y solo me faltó una. Bueno, hoy les estoy diciendo 30. Profe, pero yo hice todos los apuntes, al pie de la letra, lo que usted dijo en las exposiciones, pero no presenté bitácoras. 30. ¿Estamos? Voy a volver a habilitar la asignación de bitácora. ¿Estamos? Pero ¿qué te trajes si lo pusiste? Tienes que poner ahí. Yo lo que hice fue esta exposición. Y yo, bueno. Entonces, bueno, nosotros vamos a tener varias cosas. ¡Ay, qué frío tan bravo! ¡Ah! ¿Cómo? Esa no es mi piel, papu. Seguro. Es que no trae bus y mi pez está como ciego, no necesita gafas. Bueno, entonces miren acá. Los helechos prácticamente, bueno, como bien habían dicho, hasta los helechos, ni las algas, ni los musgos, ni los mismos helechos producen madera. ¿Listo? Ninguno produce madera. Entonces, vamos a tener que estas planticas prácticamente del tallo va a salir de la hoja, prácticamente, ¿listo? De una. Así como ustedes ven en esta fotico o en esta. Entonces está el tallo, que es un tallo subterráneo. Cuando nosotros hablamos de un tallo subterráneo y que permite crecer más hojitas y otras plantas también, lo vamos a llamar rizoma. ¿Listo? Se llama rizoma. Ahora, el rizoma va a ser muy importante porque, ¿qué pasó, Morenito? Y entonces, ¿era necesario interrumpirme la clase? Por eso es que hablas tan duro que me preocupo. ¿Cómo? ¿Era necesario hacer el comentario? ¿Sí o no? ¿Era necesario hacer el comentario? Entonces, bueno.